Pues muy buenos días, hermanos. Seguimos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Seguimos con nuestro estudio del libro de Jueces. Ya hemos tenido un par de domingos que hemos reflexionado en torno a los jueces. Es este grupo de personas que el Señor levantaba para liberar a su pueblo de la aflicción. Recordemos, el libro de Jueces se caracteriza por tener un ciclo destructivo, un círculo vicioso del cual el pueblo no puede, pero también añadiría yo, no quiere salir. El pueblo de Dios se rebelaba ante él. Entonces el Señor permitía que vinieran conquistadores que los oprimieran, de manera que el pueblo de Dios se arrepentía y pedía al Señor por liberación. Dios entonces liberaba a un juez, un libertador, y el pueblo se volvía a los caminos del Señor hasta que este juez muriese, de manera que se volvían a rebelar ante el Señor, trayendo otra vez el círculo a su primer punto. Y estamos estudiando cada uno de estos jueces, hermanos, porque realmente nos ayudan pues a ver de qué manera nuestra vida puede ser afectada por este mismo círculo vicioso, por este mismo ciclo de la destrucción. Y es que muchas veces nos caracterizamos por tener una fe fluctuante, un crecimiento más bien periódico. Y esto no puede ser así. De manera que el libro de los Jueces nos reta a cortar, a destruir este círculo y a servir al Señor con un corazón genuino durante toda nuestra vida. Pero también estuvimos viendo el primer domingo que nuestra labor no termina en nosotros mismos, porque la fe es una fe pública, es un acto público y empieza en nuestros hogares, de manera que tú has de enseñarle a tu hijo para que tu hijo a su vez le enseñe al suyo. Y de esa manera nunca se levantará una generación que no conoce al Señor, porque recordemos, vienen los jueces porque se levantaban generaciones que no conocían a Dios y se rebelaban ante Él. Entonces el libro de los Jueces realmente ataca varios de estos frentes que muchas veces tenemos abierto y dejamos que el enemigo campe a sus anchas. Y el libro de Jueces nos recuerda pues que estamos dependiendo del Señor, de su fidelidad, pero Él, así como Él es fiel, demanda fidelidad de nosotros. Y vamos a estar hoy en Jueces 4. Así que si abres tu Biblia, acompáñame a Jueces 4. Pero antes, por supuesto, vamos a empezar este tiempo con una oración. Padre Santo, gracias porque podemos hoy reflexionar en tu palabra y podemos hoy, Señor, ver cómo nuestra vida puede ser parecida o paralela al pueblo de Israel. Señor, podemos ver cómo pues nosotros también muchas veces nos rebelamos ante ti y no nos volvemos ante ti hasta que no vienen las luchas, no vienen las aflicciones, Señor. Y te pedimos, Padre, pues que nos ayudes a cambiar esta manera de ser. Padre, que nos ayudes a estar constantes en ti. Y sabemos que tu palabra para ello es clave. No podremos ser fieles a ti si no conocemos, si estudiamos, si vivimos tu palabra. Así que venimos ante tu palabra con temor y temblor. Padre, con un respeto enorme por ella, para que nos hable, Señor, a nuestros corazones y que nuestros corazones sean moldeados tal y como tú quieres que sean. Habla, Señor, que estamos dispuestos a escuchar tu voz. Queremos obedecerte. En tu santo nombre. Amén. Muy bien, pues acompáñame al libro de Jueces, capítulo 4. Vamos a empezar por los primeros 3 versículos. Jueces 4, del 1 al 3. Como verás, vamos a hablar de Débora y de Barak. Estos son nuestros dos personajes principales, aunque ve prestando atención porque vamos a estar viendo un par de personajes más que son vitales para entender lo que ocurre y cómo Dios libera al pueblo de Israel de los cananeos, pues por mano de Débora y de Barak. Dice Jueces 4 del 1 al 3. Después de la muerte de Ahod,
el juez que vimos el domingo pasado, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaban al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante 20 años. Entonces, el libro de los jueces nos vuelve a introducir el círculo vicioso, este ciclo destructivo que ya hemos comentado. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. No empezaron, no hicieron por vez primera, no, volvieron a hacer lo malo. Era su costumbre ya, era algo repetitivo, no es algo que pasa por primera vez. Y es que, como se dice, no, el ser humano es el único animal capaz de tropezar con la misma piedra. Y el pueblo de Israel ya lo había hecho parte de su costumbre, rebelarse ante el Señor, hacer lo malo ante los ojos de Dios. Como hemos dicho, el círculo termina la buena parte, la fidelidad del pueblo cuando el juez fallece. Por eso empieza diciendo, después de la muerte de Ahod, cuando Israel se quedó sin su juez, se quedó sin su líder, entonces volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Como consecuencia, y esto lo vimos el primer domingo, el Señor había prometido fidelidad y había prometido seguridad, pero también había demandado santidad y que no se mezclaran entre ellos. Y había dicho claramente que si se mezclaban, Él iba a permitir que vinieran los pueblos y los conquistaran. De manera que aquí en el versículo 2 es Dios cumpliendo con su palabra. No creamos que no. Dios dijo que Él permanecería fiel y los protegería siempre que ellos permanecieran fieles. De manera que aquí Dios también está cumpliendo su palabra. Y dice que los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán. Este es un personaje que tenemos que tener en mente. El rey Jabín y su capitán era Sísara. Sé que son nombres raros, pero por favor no lo olvides. Si tienes papel y lápiz, apúntatelo porque son nombres que tendemos a olvidar. Y después van a volver a aparecer en lo que estamos estudiando. Ahora, es interesante ver que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero aún había un remanente. Aún había gente que seguía siendo fiel al Señor. Y esto lo notamos en el versículo 4 y 5. Dice Jueces 4, 4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para buscar justicia. Entonces se nos narra que hay una persona, una jueza, una profetisa, una persona que además se dice que es justa, porque el pueblo venía a ella buscando justicia. El pueblo había hecho lo malo ante los ojos del Señor, pero aún quedaban personas que aún seguían al Señor. Un pequeño remanente, un pequeño grupo entre la multitud. Pero una persona destacable. Y así como estaba Débora, también estaba Barak. Versículo 6. Un día, Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ojo, se nos dice quién es Barak, pero no se nos introduce su carácter como con Débora. Solo se nos dice que fue llamado a traer por Débora. Y Débora tenía un mensaje de parte del Señor para él. Y más adelante veremos las características de Barak. Mira el mensaje que le dijo Débora a Barak. Versículo 6. Le dijo,
el Señor Dios de Israel te ha ordenado: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré hacia ti hasta el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército. Los entregaré en tus manos. Y es muy probable que tu Biblia esto lo tenga entre signos de interrogación. ¿No te ha ordenado el Señor? Es muy probable que tu Biblia lo diga así. Lo que se nos da a entender es que el mensaje que Débora le había dado a Barak era un mensaje para obedecer inmediatamente. Venga, Barak, espabila, vamos, que el Señor te ha ordenado que recojas a un ejército y que vayas a vencer a Sísara, el capitán de Jabín. Pero como he dicho, no se nos da a conocer el carácter de Barak hasta más adelante, hasta la respuesta que él tiene. Dice el versículo 8, Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, no iré. Una respuesta desde luego muy interesante, porque el Señor ha sido muy claro con Barak. Sí, se nos menciona que el ejército de Jabín tenía 900 carros de hierro. Trayéndolo a nuestra época es como si nos digan: oye, contra el enemigo, que sepas, voy a usar los mismos números por consistencia, que sepas que tiene 900 tanques. Era la tecnología punta de guerra de ese entonces. Tanques armados, tanques con personas preparadas para llevarlo. Claro, a ti te dicen eso y te lo piensas. Porque al menos yo, no sé tú, pero no tengo ningún tanque aparcado en mi casa. Por lo menos uno. Y aquellos tenían 900 carros de hierro. Tecnología punta de la época. Eran una potencia bélica. Pero el Señor le dio una orden clara a Barak: junta a 10,000 hombres y ve. Mira lo que dice el 7. Porque yo atraeré hacia ti a Sísara. Yo lo atraeré. Yo lo traeré. Y dice: y yo, en el final, lo entregaré en tus manos. Claro, Barak no tiene 900 carros de hierro para enfrentarse a este ejército cananeo, pero no necesita 900 carros de hierro para enfrentarse a este ejército, porque el Señor Dios Todopoderoso ha dicho que Él lo iba a entregar en sus manos. De manera que esto debió animar a Barak a decir inmediatamente: sí, Señor, voy, traigo a los 10,000 hombres y me coloco donde tú digas, para que tú traigas la victoria sobre este pueblo que durante 20 años nos ha oprimido con crueldad, como dicen los primeros versículos. Pero la respuesta de Barak no es esa. La respuesta de Barak es una condición, pero no una condición para Dios, una condición para Débora. Mira, si tú vas conmigo, yo voy, pero si no, no voy. Barak tenía que obedecer, pero él trae una obediencia con condiciones. Una obediencia que realmente no depende de él. Si tú vas, yo voy. Si no, no. En otras palabras, Débora, tú decides. Si tú quieres obedecer, yo obedeceré, pero si no, yo no obedezco. Hermanos, el Señor había sido muy claro. Y el Señor no le había dado opción a Barak. Ve, junta a tu gente. No le dijo: si quieres, si te apetece, si ves conveniente, sería bueno. No. Ve. Es una orden. Ve y junta a tu gente. Toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Pero así como ordena, también asegura: yo atraeré hacia ti
a Sísara, yo te los entregaré en tus manos. Y es que notamos esto mucho. Cuando el Señor te ordena algo, te ordena acción, también te recuerda que en medio de la obediencia Él estará. Pero Barak tenía sus ojos puestos en una persona. Si tú vas, yo voy. Si no, no voy. La obediencia de Barak no viene de un corazón dispuesto a oír y a actuar según la voluntad de Dios. Viene de la confianza puesta en una tercera persona. Y qué peligroso es depender de una tercera persona, depender de otra persona. Si eres hijo, que sepas que el Señor te va a ordenar servirle y no puedes depender de tus padres, porque el Señor te lo ordenará a ti, de manera personal. Si eres padre, que sepas que no dependes de tus fuerzas, el Señor te lo ordenará a ti. Si eres marido, que sepas, no puedes depender de tu mujer, el Señor te ordenará a ti. Y viceversa, si tú eres mujer, esposa, que sepas que no dependerás de tu marido, tu obediencia está con el Señor. Hermanos, es que el Evangelio es radical y tiene que ser vivido no solo de manera colectiva, como lo estamos viviendo hoy, pero también de manera personal. Tu crecimiento, tu obediencia en el Señor no puede depender de otra persona, de nadie, solo va a depender de ti. De manera que hay que trabajar este corazón para que esté dispuesto a escuchar al Señor en primer lugar, pero también a obedecer en coherencia a lo que Él demanda de nosotros. Pero Barak había dicho, si tú vas, yo voy, si no, no iré. Cuidado, Dios se agrada de la obediencia, pero también ve cómo llevamos a cabo lo que Él nos ha ordenado. Nuestra actitud al obedecer puede resultar en alabanza al Señor o en algo que el Señor repudia. Es que no es solo hacer lo que Él dice, es hacerlo con el corazón puesto en Él. Entonces se nos dice, versículo 9, que Débora le dijo, iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará el Señor a Sísara. Iré contigo, pero lo que el Señor te había dicho, que Él te entregaría a Sísara, que te daría la victoria, se cumplirá, pero la gloria de la batalla, el renombre, la fama de la batalla, no la recibirás tú. Porque no quiso obedecer al Señor bajo los términos del Señor. Quiso moldear y mover los términos a su manera. De manera que después de este diálogo se levantó Débora y fue a Cedes con Barak. Versículo 10. Allí juntó Barak a las tribus de Zabulón y Neftalí. Subió con 10,000 hombres a su mando y Débora subió con él. Eber, el ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanamim, madre mía, que está junto a Cedes. Llegaron pues a Sísara las noticias de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y reunió Sísara todos los carros, 900 carros de hierro, y todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo Sison. Y entonces ya todo se prepara para la gran batalla. Van a por esos 10,000 hombres que el Señor les dijo que recogieran y suben al sitio de la batalla. Pero también Sísara, el capitán del ejército, hizo su parte. Y él no venía con 10,000 hombres solamente. También traía sus 900 carros de hierro, que recordemos que es la tecnología punta de la época.
tecnología bélica absoluta, una máquina de destrozar y de destruir. Pero no solo a aquellos carros con sus jinetes y a aquellos que los montaran, no, también a todo el pueblo que con él estaba. En otras palabras, la batalla pintaba muy mal para el pueblo de Israel. No tenían, humanamente hablando, manera para ganar esta batalla, porque estaban enfrentándose ante una potencia militar. Pero lo que dice a continuación no es que Barak fue derrotado, no es que los 900 carros de hierro fuesen la clave para derrotar a Barak. No, lo que se nos dice a continuación, versículo 14, es que entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Barak descendió del monte Tabor junto a los 10,000 hombres que lo seguían, y el Señor quebrantó a Sísara, de modo que se dispersó delante de Barak a filo de espada todos sus carros y todo su ejército. Y el mismo Sísara descendió del carro y huyó a pie. Pero Barak siguió a los carros y al ejército hasta Jeroset Goim. Aquel día todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni aún uno. Una victoria absoluta. Estos carros de guerra que eran usados para destruir, ahora los estaban usando para huir. Aquel gran capitán Sísara que iba en su carro de guerra, seguramente además era el más llamativo, pues era el capitán. Se dice que se bajó del carro y salió huyendo a pie. Porque en el versículo 15, el Señor quebrantó a Sísara. ¿Recuerdas? El Señor le había dicho a Barak: yo lo entregaré en tus manos. Y aquí se nos recuerda esta promesa del Señor en cumplimiento. El Señor quebrantó a Sísara. De manera que al final dice que todo su ejército cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Hermanos, cuando el Señor te pide obediencia, obedece. Aunque el panorama pinte en tu contra, aunque todo parezca que está hecho para destruirte a ti, obedece. Porque así como Él te ordena obediencia, Él te dice que está contigo. Porque Él no te va a mandar a obedecer en una situación en la cual Él no vaya a estar contigo y Él no se vaya a glorificar. Porque la obediencia al Señor trae gloria a Dios. Piensa por un momento los pueblos de alrededor, pueblos que seguramente como Israel temían a Canaán. Temían a Sísara, el capitán del ejército. Temían también, pues seguramente, a Jabín, el rey de Canaán. Y cómo este pequeño pueblo, llamado Israel, se enfrentó a ellos y los derrotó. Pues imagínate cómo el nombre del Señor debió haber sido dicho entre esos pueblos ajenos. La obediencia a Dios trae gloria para el Señor. Pero la obediencia a Dios también trae bendición. Recuerda, ellos habían sido oprimidos con crueldad durante 20 años. Y tras 20 años volvían a vivir la libertad. Porque la obediencia a Dios trae bendición. Ahora, recuerda, Sísara huyó a pie. ¿Y qué pasó con Sísara? ¿Quedó con vida? Pues
lo que viene a continuación es la narración de lo que le pasó a Sísara, una narración, ya os aviso, muy explícita. Mira lo que dice el versículo 17 al 23. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, esposa de Heber el ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber el ceneo. Cuando Jael salió a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas miedo. Él vino a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Sísara le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Jael abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces él dijo: quédate a la puerta de la tienda. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien?, tú le responderás que no. Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la tienda y con un mazo en la mano se le acercó calladamente y le clavó la estaca por las sienes contra la tierra, pues él estaba cansado y profundamente dormido, y así murió. Cuando llegó Barak en busca de Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré al hombre que tú buscas. Entró Barak donde ella estaba y encontró a Sísara, que yacía muerto con la estaca en la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Una narración, pues sí, es verdad, muy explícita, pero una narración que es necesaria, porque recuerda que Barak le puso condiciones al Señor. Yo obedeceré si Débora va conmigo, si no, yo no voy. De manera que se le dice, y Débora le responde: iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará el Señor a Sísara. Barak, no intentes ponerle condiciones al Señor, porque el Señor va a cumplir su voluntad contigo o a pesar de ti. Barak, el Señor te está queriendo bendecir, pero tú no quieres obedecer al Señor. Pues que sepas que la gloria de esta jornada que emprendes será de una mujer. De manera que Sísara baja de su carro y huye a pie, sin saber que está yendo a su propia muerte. Y va a casa de Heber el ceneo, que además había luchado con ellos, porque había paz entre Heber el ceneo y entre Jabín, el rey cananeo. Entonces se va a refugiar, huye y va a un lugar en el que se piensa que estará seguro. Pero Jael le asesina, porque este es el que había estado oprimiendo al pueblo de Israel. De manera que al final el Señor cumple con su palabra. Y le dijo a Barak que la gloria de esa jornada, que la persona en cuyas manos había sido entregado Sísara, sería una mujer. Y es una mujer la que se lleva la gloria de la jornada, porque fue una mujer la que mató al capitán que los había oprimido. Y se nos dice en el versículo 23, así abatió Dios aquel día a Jabín. Dios, porque nunca dependió de Barak o de su potencia militar. Fue Dios, en todo el momento fue Dios el que trajo la victoria. Y en el 24, Israel pasa de ser el oprimido con crueldad a ser aquel cuya mano se endurece más y más contra el rey de Canaán, hasta que lo destruyen, porque se volvió al Señor. Porque se volvieron al Señor y dejaron de intentar depender de sus fuerzas. Porque el Señor trae bendición cuando hay obediencia. Y hermanos, hemos dicho que nuestro corazón no solo debe obedecer, sino ser un corazón dispuesto en todo momento, un corazón cuya actitud
alaba al Señor cuando obedece. Hemos dicho que la obediencia a Dios trae bendición, pero también, hermanos, en último lugar, la obediencia siempre trae alabanza. Porque el capítulo 5 entero es otra vez la misma historia, se nos cuenta, pero esta vez a manera de cántico. Lógicamente ya hemos visto el capítulo anterior y no nos detendremos en esta repetición de la narración a manera de cántico, a manera de poesía, pero me ha gustado mucho, y lo vamos a leer, el capítulo 5, versículo 3. Porque recuerda, la obediencia siempre trae alabanza. Y dice, Jueces 5, 3, oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré al Señor. Cantaremos salmos al Señor, el Dios de Israel. Este pueblo había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Este pueblo se había rebelado, se había apartado de los caminos de Dios, pero ahora decían, oíd, escuchad, porque cantaremos al Señor. No a Baal, al Señor. Cantaremos salmos al Señor. Y pasa de ser Israel un pueblo con otro panteón de dioses a ser Israel, que tiene un Dios, que tiene una identidad en el Señor. De manera que termina diciendo, cantaremos al Dios de Israel. Pasan de ser un pueblo pagano, porque se habían apartado del Señor, a servir, a glorificar, a adorar a Dios. Porque hicieron de Dios su único Dios. La obediencia siempre trae alabanza. ¿Vivimos este versículo? Yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, al Dios de Israel. Pues que nuestra vida sea una alabanza, un cántico agradable al Señor, y que constantemente estemos adorando, glorificando y trayéndole toda la gloria que Él merece, siempre en obediencia. Hermanos, que seamos obedientes a aquel que es nuestro Señor. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque es verdad que nosotros muchas veces también somos parte de este círculo vicioso. Nosotros muchas veces también, Señor, nos apartamos de ti y no queremos volver a tus caminos hasta que tú no nos zarandeas un poco, hasta que no nos recuerdas lo frágiles que somos. Señor, no queremos llegar a esos extremos. Queremos serte fieles en todo momento. Así que, Señor, este último versículo nos lo apropiamos y lo hacemos nuestro. Oíd, reyes, escuchad, príncipes, porque nosotros cantaremos al Señor, porque nosotros cantaremos salmos al Señor, el Dios de nuestras vidas. En tu santo nombre, Señor, queremos obedecerte y cumplir esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.